Hola, ¿cómo estás? Esta semana vamos a estar hablando de cómo podemos salir de una crisis de ansiedad o de pánico. ¿Qué podemos hacer en esos momentos donde me secuestra el miedo excesivo, donde me siento temblando de miedo, donde no sé qué hacer con todo lo que siento en mi cuerpo y en mi mente? En definitiva, momentos de pánico, de ansiedad alta, donde me pierdo, donde cada vez tengo más miedo a eso que está pasando. Vamos a ver en este episodio una guía práctica, una propuesta que quiero que te lleves, que la practiques, que la comprendas, porque va a ser de mucha utilidad. Así que sígueme en todo el proceso, vamos a ver diferentes puntos, sobre todo que tú la entiendas, que veas cómo te ayuda y también ten presente que este recorrido que vamos a hacer nos va a ayudar también a salir de cualquier momento donde el malestar sea excesivo, donde sentimos que nos ha secuestrado la mente, donde quizá también experimentamos sufrimiento, donde nos hemos quedado enganchados o bloqueados. Este proceso también te puede ayudar. Pero concretamente vamos a enfocarnos en esos momentos de crisis de ansiedad, de crisis de pánico, para ver qué puedo hacer. El primer punto es que puedas identificar qué ha disparado tu miedo, qué ha disparado esa ansiedad que te está desbordando, cuál es el disparador. Y quizá tengas que revisar un poco los últimos momentos que has tenido de miedo, de ansiedad, qué lo ha disparado. En general suelen ser elementos comunes que es interesante que cuando estés en cierto equilibrio, con cierta libertad, calma, puedas evaluar, darte cuenta de qué dispara mi ansiedad. Porque si no vamos un poco a ciegas, así que identifica. ¿Cuál fue el último momento donde has tenido esa ansiedad alta? ¿Un momento de pánico? ¿Qué estaba pasando ahí? Ve a ese último momento, a los dos últimos momentos, e identifica, observa, analiza, pero desde una mirada sin juicio, sin etiquetas, sin victimizarnos, solo observo, como un investigador de forma objetiva, qué es lo que pasó. Por ejemplo, podría haber pasado que a través de un pensamiento que aparece en la mente se nos cuela un pensamiento y ese pensamiento le empezamos a dar vueltas y vueltas y empezamos a notar el malestar en el cuerpo, las sensaciones se disparan, el miedo cada vez es más fuerte y todo se ha iniciado con un pensamiento obsesivo. Date cuenta como muchas veces nuestra forma de pensar, esos pensamientos más recurrentes, más repetitivos, en definitiva, aquellos pensamientos a los que le tenemos más miedo son los que pueden desencadenar esos momentos de ansiedad. Identifica cuáles son esos pensamientos y date cuenta de cómo vas incrementando el malestar. El pensamiento aparece en tu mente, pero después empiezas a generar más y más pensamientos, más y más análisis, más y más razonamientos, y nos llenamos la mente de ¿y si pasa esto? ¿Y si lo otro? Cuando estés con los ¿y si? Pone en duda lo que te está contando la mente. Así que un disparador pueden ser esos pensamientos obsesivos. También otro disparador podría ser, aquí simplemente te doy ejemplos, identifica los tuyos, pero es común que también podamos vivir un instante de pánico cuando llevamos mucho tiempo acumulando estrés y falta de cuidado. Esto es algo que pasa desapercibido, pero debemos tener muy presente. Quizás lleves unas semanas, incluso meses o días también acumulando estrés y no cuidando de ti. En general, cuando la ansiedad está presente, llevamos mucho tiempo sin atendernos, sin conectar con nosotros, sin cubrir realmente nuestras necesidades, y llega un momento que el cuerpo necesita descargar por algún lado, y esa descarga sucede en esos momentos de ansiedad alta, es soltar esa acumulación de tensión. Por tanto, también es importante dejar de tener miedo, es tu cuerpo intentando reequilibrarse, regulándose, porque tú no lo has hecho, tú de forma consciente lo has dejado a un lado. Así que cuánto estrés acumulas, cuánta falta de cuidado, y esto tienes que rescatarlo y tenerlo presente, porque tiene más sentido encontrar maneras saludables de soltar el estrés y de cuidarte y no llegar al extremo de un momento que nos secuestre el pánico y la ansiedad. También puede estar pasando que hay situaciones que te preocupan en tu presente o situaciones que estás viviendo de forma recurrente que activan ese miedo, que activan ese malestar. ¿Cuáles son las situaciones? Porque si echas la vista atrás a diferentes momentos donde te has desbordado, donde te has sentido fatal, puedes encontrar situaciones similares o una situación en concreto. ¿Cuáles son esas situaciones? Quizás también estén unidas a preocupaciones, a que tienes que tomar decisiones,
a que sí o sí tienes que hacer cambios en tu vida, porque también la ansiedad aparece muchas veces, nos llama a la puerta para decirnos hasta aquí. Hay que hacer cambios, hay que vivir de otra manera, hay que mirar nuestra vida, hay que entender que no podemos seguir por este camino y que necesitamos tomar responsabilidad, tomar decisiones, y por eso también está ahí la ansiedad. Así que, como te he dicho otras veces, no separemos nuestra vida, nuestro momento vital, nuestras circunstancias de la ansiedad que experimentemos, porque suele ser un aviso de que debemos mirar algo. Así que este primer punto es identifica cuáles son los disparadores. Puede ser un pensamiento obsesivo en concreto y a partir de ahí cómo genero muchos más pensamientos. Puede ser una acumulación de estrés, de agotamiento, de cansancio, de falta de cuidado. También pueden ser situaciones concretas o situaciones que no estoy sabiendo manejar en este momento. Así que revísalo, simplemente te he dado algunos ejemplos. Punto 2. Entender que eso que estás viviendo, ese momento de crisis de ansiedad, es desagradable pero no peligroso. Y seguramente lo puedas entender de forma lógica. Ya sé que no es peligroso, pero se me disparan todas las alertas. Entender que cuando tenemos esta ansiedad que es desadaptativa, que no nos está ayudando para nada, es una activación donde saltan todas las alertas como si estuviéramos en peligro. Nos percibimos en peligro, percibimos que hay algún miedo, aunque no sea real, y esto debemos darnos cuenta. Por un lado, tenemos esa ansiedad adaptativa que nos ayuda a sobrevivir, que nos ayuda a hacer frente a peligros, a escapar, defendernos, y esa es perfecta, la necesitamos para vivir el día a día, para saber manejarnos con los miedos reales. Pero ¿qué pasa? Que tenemos esta ansiedad más desadaptativa, que es la que es tan desagradable porque nuestro cuerpo, nuestra mente empieza a reaccionar como si hubiera un peligro real. Entender, por tanto, que lo que estás experimentando en apariencia parece real, en apariencia parece que no estás a salvo, pero tú tienes que recordarte, y esto es un camino por supuesto, que lo que sientes, que lo que piensas simplemente es desagradable, pero que estás a salvo, que estás aquí en el presente, que no hay un peligro real, solo que han saltado las alertas, que es como una falsa alarma, ha saltado mi alarma de incendios, pero no hay ningún fuego que apagar. Ten presente esto. Ha saltado esa alerta, pero no hay fuegos que apagar. Por tanto, debo ir poco a poco aprendiendo yo mismo, yo misma, a ir apagando esa alarma. Y es posible hacerlo y lo vamos a estar viendo. Por tanto, lo que experimento, y esto es una información que tienes que repetirte, no es peligroso. Es desagradable, no me gusta. Está claro, no nos gusta pasar por esos momentos. Ojalá no lo sintamos, ojalá desaparezcan. Eso es legítimo. Acepto que no me gustan, acepto que quiero que desaparezcan. Acepto que es desagradable, que me genera malestar, pero no vamos a imprimir más sufrimiento, pero no vamos a reforzar más la dificultad. Etiquetar lo que vives como horrible, desesperante, insoportable, hace que se refuerce el problema y que sea más difícil que puedas salir de ahí. Así que ten presente qué mensajes vas a decirte también en esos momentos. Estoy a salvo, no hay ningún peligro, sé manejarlo, he vivido situaciones similares y he salido de aquí. En apariencia esto parece peligroso, pero cuando me encuentro más en calma, lo veo de otra manera y tengo más claridad en lo que pienso. Así que es muy importante hacer un recorrido para perder el miedo a esos momentos. Y al final se pierde el miedo estando en esos momentos, no huyendo, porque la mayoría de veces, si la ansiedad convive ya contigo, si la tienes en el día a día, si cada 2 por 3 estás viviendo este tipo de crisis de ansiedad o de pánico, probablemente estés evitando o huyendo lo máximo posible en el instante que tienes cualquier sensación en el cuerpo, que ya tienes como una hipervigilancia, que tienes un juicio de que esto es insoportable, de ¡ay, qué miedo, ya estoy sintiendo esto! Y vas corriendo quizás a que otra persona te calme, o rápidamente llamas a alguien, o rápidamente te distraes, porque ya con cualquier pequeño malestar en el cuerpo hay una intolerancia a sentir, y esto hay que cambiarlo. Debemos abrir un espacio a tolerar el malestar, porque aquí tienes gran parte del camino recorrido. Tienes que estar en esos momentos. Para perder el miedo es estando ahí. ¿Y cómo estoy? Entendiendo el ciclo.
de esa emoción de miedo. Recuerda, detrás del pánico, de la ansiedad, hay miedo excesivo, hay esa emoción básica. Por tanto, entender el movimiento. Hay una activación, hay algo que ha disparado o diferentes elementos. El caso es que estoy ahí. En esos momentos, por supuesto, no se trata de analizar nada. Entender que estoy ahí, que lo estoy experimentando, me doy cuenta cómo voy a atravesar este momento causándome el mínimo sufrimiento posible. Es como estar en una tormenta o estar en un mar embravecido. ¿Cómo surfeo estas olas sin ahogarme más? Y este es un punto clave. Entonces, hay esa activación, entender que en ese ciclo va a subir ese malestar, esas sensaciones, esa percepción quizá que tengas de peligro, se puede mantener durante unos minutos y después disminuye. Entender que se acota de forma temporal. Son 10, 15, 20 minutos a lo máximo que voy a estar con este malestar. Y que yo me pueda ayudar a que disminuya antes. Y que yo me pueda ayudar a salir de aquí más rápidamente. Pero entender que se va a mantener esos minutos y seguro que has estado ahí en esos momentos. Vamos a ver ahora a continuación qué hacer en esos momentos como tal, pero entender que sube esa activación, que percibe esas alertas, esa alarma de incendios encendida, que se mantiene por unos minutos porque ahí el cuerpo está intentando reequilibrarse, está intentando volver a encontrar ese equilibrio, soltar toda la energía acumulada. Entiende que se ha disparado una alerta de miedo y todo tu cuerpo está con una respuesta de supervivencia, de activación, de lucha, de huida, de parálisis. Está intentando soltar todo eso, porque como no hay un león que te persiga, no hay un peligro real, toda esa energía se queda acumulada, no sales corriendo, no la desgastas, no entras en una pelea. Entonces esa energía tiene que soltarse por algún lado. Como también es ese momento de soltar todo el estrés que acumulamos. Entonces hay que permitir ese proceso y que entiendas que vas a salir de ahí y que entiendas que es desagradable, pero puedes sostener y tolerar. Siempre puedes. Tienes que estar ahí y ver que no era tan grave como lo que te imaginabas. Una cosa es lo que te dice tu mente de forma anticipatoria y otra estar ahí y perderle el miedo. Y así se pierde en ese acto de estar ahí contigo, en ese acto de ya está bien, voy a estar aquí, llevo huyendo meses, años de esta sensación. A cada pequeño momento de activación salgo corriendo y no permito que ese proceso de descarga de energía, de soltar estrés, se haga. Si lo dejamos, si lo atravesamos, por muy desagradable que sea, el cuerpo vuelve a la calma. Como te digo, se mantiene por unos minutos y luego disminuye la activación. Si no la paras, si no intervienes con rechazo, con control, con intentar distraerte, con que otros se responsabilicen de tu situación, el cuerpo por sí solo llega a la calma. Por un lado, las sensaciones que experimentas en esa activación proceden de tu sistema nervioso simpático, donde nos encontramos con esos síntomas que experimentamos en esos momentos, que es esa respuesta que tiene nuestro cuerpo a nivel fisiológico para responder a esos peligros. Recuerda, el peligro no es real, pero por otro lado también tenemos la parte del sistema nervioso parasimpático que nos ayuda a que el cuerpo vuelva a la calma, al reposo, al equilibrio. Y eso siempre pasa en un momento de crisis de ansiedad. Tienes que estar ahí, entender que es así, permitir el proceso. Es permitir ese movimiento de la ola. Podemos tener ese ejemplo. La ola se va haciendo más grande, se puede mantener y luego siempre va a llegar a la orilla. Y es necesario hacer ese proceso de llegar de nuevo a la orilla. Y en tu cuerpo tienes un sistema que te ayuda a ello. No tiene mucho sentido, ¿verdad?, que te pelees con la ola. Si la ola ya se está formando, sabes que va a ir aumentando y que luego va a disminuir. Intenta navegar esa ola de la mejor forma posible. Lo siguiente es que puedas acompañarte en esos momentos. Quizás aquí te estés preguntando, bueno, ¿y qué hago en esos momentos? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo salgo de aquí? ¿Cómo lo manejo? Vamos a ver eso exactamente, pero ten presente todo lo que hemos visto anteriormente. Es importante. Aquí te puedo proponer recursos, por ejemplo, como
la respiración abdominal. Es decir, que puedas llevar tu atención a tu estómago y desde aquí puedas ir percibiendo cómo entra y sale el aire. Y esto es un proceso gradual, no tienes que exigirte nada, no tienes que cambiar nada, simplemente vacío todo el aire que tengo y entiendo que en este surfear la ola voy a estar conmigo, voy a ayudarme a transitarlo de la mejor forma. Puedo poner mis manos en el estómago, mi atención, en vez de estar en los pensamientos, en todo lo que me cuento, la llevo a mi estómago y poco a poco puedo ir creando un ritmo de respiración más lento, más regular, más profundo. Pero esto no es pasar de 0 a 100 o de 0 a 10, es ir poco a poco en esa travesía, es cambiar el patrón de respiración, porque mucha de la alerta que sientes, de esa sintomatología presente, tiene que ver con tu forma de respirar. ¿Cómo respiras en esos momentos de crisis de ansiedad? Respiramos de una forma rápida, superficial, con la parte alta del pecho y esto va incrementando muchísimo nuestro malestar o tomamos grandes bocanadas de aire y al final nos acabamos un poco ahogando. Son sensaciones desagradables, para nada peligrosas, así que la respiración abdominal es clave. Inspiro y exhalo por la nariz. Inspiro llevando el aire al estómago, puedo ver mi estómago como un globo que se hincha y al exhalar se va deshinchando. Y tomo el aire y lo exhalo por la nariz. Y ahí voy a estar conmigo acompañándome los minutos que sean necesarios. En ese momento de malestar me acompaño con la respiración. No se trata de hacerlo una vez, pruébalo, acompáñate. Tampoco caigas en la trampa de he hecho esto y no se me ha quitado o voy a hacer esto para quitarme, para huir de este momento. No estamos huyendo, estamos afrontando. Y esta es una palabra clave, estás afrontando este momento. No estás huyendo, no se trata de utilizar la respiración para evitar o para no sentir. Estás tolerando el malestar, estás abriéndote a sentir para darte cuenta que aunque sea desagradable no pasa nada. Así que el elemento de la respiración abdominal lo tenemos presente. Aquí también te propongo un trabajo desde mindfulness, es decir, llevar una mirada a lo que sientes, por ejemplo, en tu cuerpo, a las diferentes sensaciones, desde la aceptación, desde el no juicio, la no lucha, dejarte sentir, dar permiso a lo que está pasando, sentir lo que sientes tal como está apareciendo, no querer que se vaya, ser amable contigo, porque ya que lo estás pasando mal, no tendrá más sentido que te trates con cierto cariño, que te puedas acercar a lo que pasa en el cuerpo con esa mirada más de aceptación, de no lucha, de observar, de ver qué está pasando, sin ningún tipo de juicio, sin ningún tipo de machaque, sin ningún tipo de etiquetarlo como horrible, insoportable, sino que te acompañas, te miras, te atiendes. Oye, lo estoy pasando mal, lo reconozco, voy a acompañarme. Sé que he pasado otros momentos así y que puedo hacerle frente y que cada vez me será más sencillo salir de aquí y que cada vez me será más sencillo, si lo entreno, perder el miedo a todo esto. Y conforme pase el tiempo, estos momentos serán cada vez menos. Ten también eso presente. Así que esa mirada de mindfulness para regularnos, para estar con nosotros desde esas cualidades esenciales es clave. Recuerda que muchas veces en esos momentos de ansiedad nos hemos ido. Nuestra mente se nos ha podido ir al futuro, a los easy, está en otro sitio. O inclusive quizá te haya sido algo del pasado, no estás aquí. Estás con pensamientos del futuro o con pensamientos del pasado, pero no estás aquí. Así que también mindfulness nos ayuda a traernos al presente, por ejemplo, a través de tus sentidos. Ubícate aquí, en este momento. Observa la habitación donde estás, incluso puedes describir dónde estás. Estoy en esta habitación, estoy aquí sentada, estoy lo que sea. Y te traes qué puedes ver, ubicarte en lo que estás observando. También qué estoy escuchando esto y lo describes, estoy escuchando esto, estoy escuchando lo otro. ¿Qué estoy percibiendo en mi cuerpo? Con esa capacidad más interioceptiva. Estoy percibiendo esta sensación sin emitir juicio, sin etiquetar. Estoy percibiendo
esto en mi cuerpo, estoy percibiendo esta tensión quizás en el estómago, estoy percibiendo que mi respiración es de tal manera, estoy notando que tengo una tensión en el cuello, lo que sea, voy describiendo también lo que está pasando. También puedo hacer mano de los sentidos, por ejemplo, de los olores. ¿Hay algo en particular, algún olor en el lugar donde estoy? Puedo percibirlo. También puedo activar el sentido del tacto, percibir el cuerpo apoyado sobre los pies o donde estés sentada. Puedo percibir ese apoyo. Puedo notar también el contacto de la ropa con mi cuerpo. Quizás pueda percibir el aire en mi rostro o cualquier otro elemento de contacto también puede ser interesante porque me rescata, porque en la mayoría de ocasiones se trata de que pueda rescatarte y que te traigas aquí. Me ubico en el presente, desde los sentidos, desde mi respiración, desde mi cuerpo, recordándome que esto también pasará, que voy a estar mejor, que es momento de atenderme, no es momento de dar vueltas. Ya cuando esté más tranquila podré analizar con más calma lo que mi mente me cuenta, porque sé que después lo voy a ver de otra manera. ¿Cómo puedo hablarme? ¿Cómo puedo tratarme? Al final muchas veces se trata de ser ese adulto interno que te acompañe, porque cuando nos encontramos con ese miedo desbordado, a veces somos como niños, niñas asustados, que no sabemos qué hacer, que miramos a todos lados, que buscamos que alguien nos ayude. Vuelve a ti. Recuerda que estás contigo. Recuerda que ahora sí tienes la capacidad de hacer frente a lo que estás experimentando. Abre ese espacio de tolerar lo incómodo. Siempre teniendo presente no evitar. No voy a escapar porque no quiero que se refuerce el problema, porque no quiero condicionar más esta alerta de peligro. Ha saltado la alarma, pero no hay ningún fuego que apagar. Y como no hay ningún fuego que apagar, yo voy poco a poco, calmándome, estando conmigo, ayudando a mi sistema nervioso parasimpático a que pueda volver a ese estado más de calma, de reposo. Y esto voy poco a poco, y cada vez te vas a sentir más capaz, con más fuerza. He estado en ese momento, ha sido desagradable, pero al final cuando estoy ahí, no escapo, no huyo, no evito, veo que puedo ir sintiéndome más libre. Veo que voy perdiendo el miedo. Y desde ahí cada vez es menos importante que aparezcan o no esos momentos porque sé cómo gestionarlo, porque sé qué hacer. Así que como ves en este punto es ese cómo. Entrénalo, revísalo. No se trata de aguantar esos momentos. Se trata de que surfees ese malestar, que estés contigo, que veas cómo la respiración puede ayudarte, cómo también acercarte a lo que sientes de esa forma amable, desde la aceptación, sin ningún juicio, dejando estar lo que esté pasando. Estoy con ello, me acompaño, para que tú mismo, tú misma tengas la experiencia de que ese momento pasa, de que después de esos minutos disminuye esa activación y tú tienes que tener esa experiencia. Porque la mayoría de veces, y ahí se condiciona y se mantiene el problema, cuando sientes esa subida, esa activación, huyes, intentas distraerte, intentas que otra persona sea la que te calme y no afrontas esos momentos, así que es necesario ese afrontamiento. También es posible que cuando estés pasando por esos momentos, cuando te estés acompañando, aparezcan ganas de llorar o quizá también después permite ese llanto porque es una liberación de la tensión. ¿Cuántas veces lloramos para liberar la tensión y luego nos sentimos mejor? O cuando atravesamos esos momentos hemos llorado, soltado toda la tensión y luego nos sentimos también agotados, ¿no? Entonces, si tienes esa necesidad, no pasa nada. Permite lo que tu cuerpo necesite, o si en esos momentos también tu cuerpo necesita temblar para soltar esa tensión, esa energía, dale permiso. Es siempre tu cuerpo intentando volver al equilibrio. Vamos a permitirlo, vamos a ayudarlo con nuestra respiración, con esa mirada de mindfulness, con nuestros sentidos, ubicándonos en el presente. Porque se trata de que des permiso a tu cuerpo. El cuerpo perfectamente sabe volver al equilibrio.
Pero si no le permitimos, si huimos, si rechazamos, si nos tensionamos, si luchamos, no vamos a poder reconocerlo. Y por último tenemos que hablar de la prevención y del autocuidado. Te dije en el primer punto que esa falta de autocuidado, de conexión contigo, de cubrir tus necesidades, puede llevarte a vivir estos momentos de ansiedad, de crisis, porque no estás contigo, porque no te atiendes realmente. Para que esos momentos de pánico aparezcan cada vez menos, es importante que cuides de ti. Es importante que establezcas hábitos de autocuidado y esto no lo puedes pasar por alto, porque muchas veces nos enfocamos, y este es el error, de solo quiero algo que hacer cuando aparezca y luego a lo largo de las semanas, de los días, sigo haciendo exactamente lo mismo, sigo acumulando esa tensión, esa percepción de miedo, ese no sentirme a salvo, pero voy aguantando y vuelve a saltarme alerta. No sigas aguantando. Pon en tu vida esas rutinas o esos hábitos de autocuidado para hacer esa prevención. Por ejemplo, incluye en tu rutina momentos para liberar esa tensión física, emocional, por ejemplo, a través de algún deporte. ¿Qué deporte tiene más sentido para ti? ¿Qué tipo de ejercicios? ¿O qué estiramientos o qué movimiento necesita tu cuerpo para soltar esa tensión, esa acumulación de estrés, para vaciar el vaso, para no estar siempre al límite? También, por ejemplo, nos ayuda esa liberación emocional incluir la escritura. ¿Cuántas veces escribir nos ayuda tanto a desahogarnos, a manejarnos con nuestras emociones, a tener claridad? También tiene sentido un espacio con esta herramienta. Por supuesto, un hábito de meditación basado en mindfulness va a ser clave porque vas a estar cuidando de ti, porque vas a tener espacios de calma, de serenidad, de quietud, de observarte, de estar contigo, porque mindfulness nos va a ayudar en ese espacio de silencio a saberme relacionar con mis pensamientos, con mis sensaciones y con mis emociones. Si yo aprendo a manejarme con esto, voy a dejar de tenerlo miedo y voy a poderlo integrar mucho mejor cuando esté pasando por un momento alto de ansiedad. Así que esas prácticas de mindfulness, que obviamente nos ayudan a calmarnos, por supuesto, tienen tantos elementos terapéuticos que debemos también valorar. Esa regulación con nuestras emociones, esa relación con mis pensamientos, saber soltar mis pensamientos, darme cuenta de cómo funciona mi mente, darme cuenta que si llevo una mirada de aceptación, de no lucha, de permiso, puedo disminuir las sensaciones de mi cuerpo, puedo ver cómo se calman, puedo ver cómo se suelta la tensión, puedo ver cómo mi respiración cada vez es más profunda, más lenta, más regular. Así que tiene muchísimos beneficios que incluyas esas prácticas de mindfulness en tu día a día. Y fíjate que también es muy importante que puedas volver a conectar contigo, a poder preguntarte cómo estoy realmente, qué necesito, cuáles son las necesidades tanto físicas, emocionales, psicológicas que necesito en este momento. No huyas de ti, no huyas de estas experiencias vitales, de este momento. Tengo que estar conmigo, tengo que ser mi prioridad, porque si no, una y otra vez me voy a estar tropezando con la ansiedad. Conecta contigo. ¿Qué te hace sentir bien? ¿Qué disfrutas? ¿Qué te ayudaría en estos momentos? Y estos son preguntas para ti, preguntas totalmente necesarias. Y por supuesto, en un espacio de prevención, de autocuidado, tenemos que tener presente los elementos de la alimentación y del descanso. ¿Qué tal descansas? Porque cuando el descanso no es adecuado, aquí tenemos un factor de estrés, un factor que va a desencadenar muchas cosas en nuestra vida. Así que tengo que hacer prioridad mi descanso. ¿Cómo hago que mi descanso sea lo mejor posible? Porque es otra cosa que pasamos por alto. Me encuentro con ansiedad, con mucho estrés, con mucha tensión y no me percato que puede ir unido a cómo estoy descansando. Y también la alimentación. ¿Cómo me estoy alimentando? Quizás en estos momentos tenga que cuidar mi alimentación, tenga que dar realmente nutrientes a mi cuerpo, tenga que acompañarlo con una alimentación que me ayude en estos momentos.
Así que es clave no descuidarnos y trabajar con todo esto. Y como te digo, el trabajo, el afrontamiento no es solo en ese momento puntual, es cada día. Cada día puedes trabajar en manejarte con tus pensamientos, emociones, sentimientos. Cada día puedes aprender a llevar calma con tu respiración. Cada día puedes tener un hábito de meditar, de estar contigo. Cada día puedes cuidar mejor de ti. También, por tanto, entrenarme, no evitar un momento quizás de un malestar medio, no huyo y trabajo con los elementos que hemos estado viendo. Cuando ya noto que mi activación está en 3, 4, 5, ya me voy dando cuenta, voy a manejarlo, voy a ver cómo puedo regularme, cómo puedo calmarme, cómo puedo salir de este momento. Nunca voy a esperar a ese momento límite. Trabaja cada día porque cada día tenemos momentos, aunque sean pequeñas activaciones, donde podemos entrenar todo esto que vamos aprendiendo. Espero de verdad que esta propuesta que he compartido contigo, esta guía, te sea útil, la lleves a la práctica, la tengas contigo, revísala, vuélvela a escuchar, toma alguna nota y aquí tienes un camino seguro para manejarte en esos momentos de ansiedad, para perderles el miedo, para sentirte cada vez más capaz, para que vayan poco a poco apareciendo cada vez menos, para que te sientas con más fortaleza, para que entiendas qué está pasando, para que veas todos los elementos que intervienen. Así que adelante con todo esto que hemos visto. Como te digo otras veces, me encantará leerte en los comentarios. Cuéntame qué es lo que más te ayuda a ti a salir de un momento de ansiedad alta, qué es lo que sientes que es más importante que debes tener presente. ¿Te comprometes conmigo a llevar a la práctica este proceso que hemos visto? ¿Has podido ya ir encontrando qué dispara esos momentos de malestar? Compárteme en los comentarios. Y si esta propuesta te ha gustado, te ha dado sentido, dale ese me gusta, compártelo con las demás personas, tardas un segundo, haz clic en compartir porque seguro que puede ser útil esta información a las personas que tienes a tu alrededor, así que comparte. Y por último, si todavía no te has suscrito, suscríbete a este espacio de psicología y desarrollo personal. Mandarte un gran abrazo y te veo en el próximo episodio.